Prueba de bondad de ajuste G cuadrada. Alumnos Acevedo Soto Alan Daniel y Cázares González Roberto Augusto. La prueba de bondad de ajuste G cuadrada se utiliza para decidir cuándo un conjunto de datos se ajustan a una distribución dada. Es decir, que dada una muestra aleatoria, queremos aproximar si esos datos pertenecen a una distribución conocida. Eso es lo que quiere decir. Para eso se utiliza. Y esta prueba es aplicable para variables aleatorias discretas o continuas. Sin embargo, la naturaleza de esta prueba es discreta. Por lo tanto, las aproximaciones que da para las variables continuas es bastante errónea. Bueno, tiene un error bastante grande. Vamos a dar un ejemplo. Se ha tomado una muestra aleatoria de 40 baterías y se ha registrado una duración en años. Estos resultados se han agrupado en 7 clases en el siguiente cuadro. Entonces tenemos los datos agrupados en las siguientes clases. Primera clase, la duración en años de la batería. 1.45 a 1.95 y la frecuencia observada es 2. Dos baterías duraron ese tiempo. Estas son las pruebas, los datos obtenidos experimentalmente, datos aleatorios, ¿no? Una muestra aleatoria. Después tenemos la segunda clase de 1.95 a 2.45. Tenemos una batería dio ese resultado. La tercera clase es de 2.45 a 2.95. 4 baterías dieron estuvieron en ese rango. La cuarta clase es de 2.95 a 3.45. 15 baterías tuvieron. La quinta clase es 3.45 a 3.95. 10 baterías tuvieron esa duración. La sexta clase es de 3.95 a 4.45, 5 baterías tuvieron esa duración. Y por último, la séptima clase de 4.45 a 4.95 y 3 tuvieron esa duración. Nos piden verificar con el 5% de significancia que la duración en años de las baterías producidas por este fabricante tiene una duración distribuida normalmente con media 3.5 y duración estándar 0.7. En este caso queremos aproximar a una distribución, distribución normal, es decir, que nos preguntan que si los datos podrían pertenecer a una distribución normal, es decir, que si las baterías tienen una duración que se distribuye normalmente. Entonces planteamos nuestra hipótesis nula, que es que estos datos pertenecen a una distribución normal con media 3.5 y desviación estándar 0.7. Y la hipótesis alternativa es que no tenga esta distribución, que tenga cualquier otra. Y sabemos que alfa, el nivel de significancia es de 0.005. Ok, entonces procedemos a resolver. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las probabilidades de que si existiera, si tuviera efectivamente esta distribución, qué probabilidad era que cayeran en estos rangos, en los rangos que tenemos, en las clases que tenemos, cuál es la probabilidad de que cayeran en esas clases, nuestra probabilidad. La primera pues, se calcula como se calculan las probabilidades de una distribución normal. Tenemos la probabilidad de que caiga de un número menor a 1.95. Entonces tenemos nuestro 1.95, le restamos la media y lo dividimos entre la devolución estándar y nos da 0.0136. Ok, así tenemos que hacer con cada una de las clases, obteniendo los valores de probabilidad para esos intervalos. Posteriormente, sabiendo que el número de datos que obtuvimos, el número de muestras, el número de ensayos que se tuvieron, de mediciones, fue de 40. Entonces, con las probabilidades obtenidas, obtenemos un número esperado que se tendría para las baterías, ¿no? Un número esperado de baterías que cumplieran con ese rango. Obviamente va a ser un dato teórico, o sea, ¿cuál es
en teoría, el número de baterías que deberían cumplir con estos rangos si tuviéramos esa distribución. Ya obtenidos los 7 datos, comparamos ahora, esta parte es de las más importantes, que vamos a comparar lo que observamos, lo que obtuvimos experimentalmente, con lo que esperábamos tener teóricamente, teniendo esa distribución. Tenemos aquí los datos, tenemos las clases, las 7 clases. Al lado tenemos la frecuencia obtenida, la ponemos como OI, obtenido, o frecuencia observada, frecuencia obtenida, OI, y lo que esperábamos, lo que teóricamente se tendría que tener. Tenemos esta tabla, ¿no? Y sabemos que los datos fueron 40. Ahora, para que esta prueba sea más efectiva, se necesita que los datos sean al menos 7, o sea, mínimo que las clases tengan 7 datos. Por lo tanto, tenemos que agrupar los que tengan menos para que esto se cumpla. Entonces, al agruparlos, a reducir la primera con la segunda y las dos últimas, para tener un número considerable, un número para que la prueba sea considerablemente más precisa, reducimos a solo 4 clases, agrupando las primeras dos y las últimas dos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular buscando en tablas de G cuadrada, ¿cuál sería el dato con el que se rechazaría nuestra hipótesis? ¿No? ¿Esto cómo lo vamos a calcular? Pues muy fácil. Sabemos que el nivel de significancia es 0.005, entonces buscamos en tablas cuál es el valor con 0.45. Pero ¿qué tablas, no? ¿Con qué nu vamos a buscar en tablas? Pues se busca con el número de clases menos 1. Eso es porque esos son el número de datos que tenemos. Y obtenemos que para G cuadrada con 0.5, la 0.5 probabilidad y 3 grados de libertad, tenemos que es de 7.815. Entonces rechazaremos nuestra hipótesis si es que es menor que 7.815. ¿Por qué? Porque si se aleja más de ese dato, eso quiere decir que si la probabilidad es menor que ese dato, entonces eso quiere decir que nuestra hipótesis está muy alejada de ser lo que esperamos, de ser la distribución normal que queremos. Lo ideal sería que quedara pues, dentro de ese intervalo mayor que 7.815 de esta abscisa en la. Ahora procedemos a hacer el cálculo del estadístico de prueba. Este estadístico es una sumatoria en la cual vamos a sumar la frecuencia observada menos el valor esperado al cuadrado, esta diferencia al cuadrado, dividido entre el valor esperado. Esto se hace de una manera se mide el error que se va teniendo, ¿no? La diferencia entre lo que observamos y lo que esperábamos obtener. Estas diferencias se van obteniendo y se van sumando entre sí para ver en general cuánto error tenemos, ¿no? Al operar estas 4 clases, para las 4 clases, tenemos que el resultado es 3.05. Y como 3.05 no es mayor a 7. Por lo tanto, como rechazaríamos solo si el valor que obteníamos era mayor a 7.815, se dice que no se rechaza la hipótesis. Y que pues puede existir la posibilidad de que la muestra pertenezca a una distribución normal con esos datos.